¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de mi oficina alrededor del mundo. El día de hoy traigo una plática nueva para ustedes que se llama Transportes versus Transbordos. Y es una derivado de una marca postal, principalmente en México. No sé si exista en algunos otros países, pero vamos a introducirnos con un objetivo como siempre. El objetivo de esta plática es conocer la diferencia entre transportes y Transbordes, una marca que se ha identificado únicamente por sus marcas postales. El antecedente viene de una cancelación mostrada en un chat de mi oficina y la muestran únicamente en la estampilla desprendida del sobre y dice trans. Esto pues no nos puede decir nada, no puede uno aseverar que es de uno o de otra de las áreas, pero sí hubo un valiente que dijo, esto es de transbordos porque esto y el otro y aquello, pero a mí me parece que si nos vamos desde el punto de vista del filatelista con un poco de preparación y experiencia, y más si está uno apegado a la parte de la marcofilia, que puede ser mi caso, soy especialista en marcofilia, no podemos hacer una aseveración con un fragmento impreso en una estampilla. Entonces, para eso vamos a ver toda esta plática. Vamos a iniciar con los conceptos para cada una de las áreas. Transportes. Transportes en México fue un departamento de la Dirección General. Este tenía a cargo las oficinas de transbordos y es el medio asignado para mover la correspondencia. Como dato adicional, también teníamos a cargo lo que era las oficinas postales ambulantes. Entonces, este que era un departamento que se encargaba de transbordos y las oficinas postales ambulantes tenía otras funciones que también vamos a verlas. En el caso de transbordos, es una área operativa y está encargada del ejercicio de mover las valijas, bultos de un punto de llegada regularmente por medio de lo que es un transporte a otra locación. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a lo que es el departamento de transportes. Este administraba todos los medios de transporte por los que se movería la correspondencia. Si nosotros nos vamos a las primeras guías postales y manuales del correo, ahí vamos a poder ver que dice que incluso el correo se encarga de las caballerizas. Esto quiere decir que era, al ser el medio de transporte, el caballo, que era el que tiraba de las diligencias o que llevaba a un cartero encima de él, una bestia, también así aparece en estos documentos, era el que se encargaba de mantenerlos en cuidado, de administrarlos, retirar al caballo cuando llegaba a su edad, darle servicios. Y lo podemos ver nosotros en las estampillas de la serie de transportes, que es mayormente conocido como las mulitas en México, pero no es el tema. Vamos a seguir con transportes. El departamento de transportes tenía la función administrativa y regulaba las oficinas postales ambulantes y de transbordo. Las reglamentaba y reglamentaba los visitadores e inspectores de transportes, desarrollaba el presupuesto para las oficinas postales ambulantes, cuál era el recurso que iban a tener asignado año tras año, distribuía las labores de ambas oficinas, tanto la de ambulantes como la de transbordos, hacía la selección del personal para las oficinas postales ambulantes e inspectores de transportes y establecía o suspendía también estas mismas oficinas. Podía decir, esta oficina de transbordos no existe más, esta oficina postal ambulante ya no es eficiente, no es útil, vamos a cancelarla, ¿no? Y también podría decir, se acaba de abrir una nueva línea de ferrocarril, está existiendo mucho tránsito y hay mucha facilidad de utilizarla, entonces vamos a establecerla como oficina postal ambulante. Aquí podemos ver, esto era lo que manejaba o administraba la oficina de transportes. Por ejemplo, en este caso, lo que era las motocicletas del servicio postal, allá a principios del siglo XX. También podemos ver esta fotografía.
afuera de una oficina de correos. Ese era el camión con el que se transportaban los bultos postales y sacas de correo para la distribución de la correspondencia. O en este caso podemos ver un velocípedo, así llamaban. Era un medio de transporte que utilizaba también las líneas del ferrocarril establecidas para poder moverse de un punto a otro. Este no era necesariamente no era una oficina postal ambulante, era solamente el medio de transporte, porque recordemos, hablamos de transporte. Y bueno, también mencionaba ahí que una de las cosas era la selección del personal de transbordos y oficinas postales ambulantes. Quiere decir que estas personas, en este caso Felipe, había sido seleccionado por la parte de transportes a través de la Dirección General de Correos y por eso es que traen esta leyenda. Algo que voy a hacer como un breviario general. Oí en alguna plática una barbaridad y decían es que el correo no se decidía, luego usaba administración de correos, luego usaba dirección de correos, luego Correos México, pero lo que tiene aquí como claridad es que Correos México o Correos de México era la empresa. La dirección general era la encargada de dirigir. La administración de correos era la parte operativa, la que administraba los recursos, manejaba todo lo que era el mismo servicio. Y por último, la palabra servicio postal era el servicio que ofrecía correos como empresa y manejaba la administración de correos y la dirección general a su vez. Todo tenía estaba plasmado en un organigrama y esto es para que no se cree confusión y se piense que el correo en México no tenía una estandarización. Tenía, por supuesto, una estandarización y tenía un procedimiento para cada uno y una función para cada una de estas partes en el organigrama. Entonces, aquí vemos otro carnet, otra tarjeta de identidad, en la cual, pues aquí podemos ver que el señor Telles, o sí, Telles, es también seleccionado por esta parte de transportes a través de la Dirección General de Correos para ser asignado como agente postal ambulante. Entonces, vamos ahora a ir a estas marcas. Los invito a que vean la plática de los departamentos del correo en México, donde van a entender por qué estas marcas aparecen. Está también en mi oficina, fue dada hace aproximadamente un año, y ahí vamos a entender por qué aparecen estas marcas en estampillas. Y al final vamos a ver un dato muy interesante sobre ellas. Esta es la marca de transportes. Eh, Esta es la que se encontraba en la oficina, en la Administración 2 de la Ciudad de México, del Distrito Federal en ese entonces. Y así es como se identificaron. Pero, ¿por qué los invitaba a ver esta plática de los departamentos del correo en México? Porque había un artículo en nuestra regulación postal en México que decía que las cartas, su franqueo no podía viajar sin este ser matasellado y que a la omisión de alguna cancelación en el origen, tenía que ser matasellado en el punto en el que se encontrara o identificara que no había sido matasellado. Entonces, una carta que salía de una administración era enviada de la ventanilla, era enviada al departamento de carteros. Pero la función de esta ventanilla era cancelar la estampilla. Sin embargo, por la carga de trabajo, por urgencias, por descuidos, podía ser que esta carta se fuera sin ser matasellada y podía llegar al departamento de carteros. Y entonces, si el cartero se identificaba que no iba cancelada, él podía aplicar su cancelación con el departamento de carteros. Lo mismo ocurría con el departamento de buzones y pasaba al departamento de transportes, a la oficina de transbordos, y es por eso que estas marcas aparecen. Eh, en teoría, estas marcas se dan porque la carta no fue matasellada en ventanilla y llegó a un punto en donde se identificó y por protocolo y regulación postal en México tenía que cancelarse.
Entonces aquí vemos la primera. Vamos a ver que al ser un departamento de transportes estaba establecido en cada uno de los estados que tienen una dirección y una administración general de correos en México, y ahí es donde esta gerencia o este departamento tendría que tener un departamento de transportes porque era el que coordinaba el del estado, y aquí vemos un transportes en Chihuahua, ¿ok? Ya no más en la Ciudad de México. Y así podemos encontrar por lo menos 32 distintas, bueno, como 28 porque había algunos estados, por ejemplo, eh, Nayarit lo manejaba en su dirección Guadalajara, Jalisco, el estado de Jalisco. Entonces, vamos a poder ver que transportes no lo vamos a encontrar en Nayarit, lo vamos a encontrar como transportes de Jalisco. Estos departamentos tenían también sus funciones. Por ejemplo, este departamento de transportes tenía que ejercer su despacho. Por eso es que aquí vamos a ver esta misma cancelación de transportes, pero en su proceso de despacho en la Administración uno del Distrito Federal. Y aquí mismo vemos otro modelo que es también de despacho en la Administración uno. Pero no era la única función de este departamento. Este departamento también recibía. Entonces aquí vamos a ver una tasa de transportes, en abreviación, trans recibido, ¿ok? Y sigue siendo la administración uno del Distrito Federal. Entonces vamos a encontrar sobre un mismo departamento, varias aplicaciones de estos fechadores, y de acuerdo en dónde se encontrara esta carta en su proceso, podía llegar a tener esa cancelación, porque se transformaba de ser un fechador común pasaba a funcionar como cancelador. Ahora vamos a ver la parte de transbordos. Transbordos, como platicábamos, se encargaba de la parte operativa, o sea, de recibir los despachos de las administraciones en el lugar de origen y de los agentes ambulantes, y pues prácticamente estas hacían el tránsito a otros lugares para ir eficientando su proceso de transbordos, de movimiento de mercancía, ¿no? En este caso, correspondencia. Las funciones de esta oficina de transbordos era recibir esta correspondencia y moverla a otros puntos, principalmente otras administraciones que harían lo mismo. Aquí en la oficina, vamos a ver, este no dice departamento, este regularmente dice oficina, transbordos, y aquí está completo transbordos, es en la Ciudad de México. Vamos a ver otro caso, que es también oficina de transbordos en México. Y bueno, en la oficina de transbordos, en los años 50 en México, después de la aparición en los años finales de los años 20 ya del establecimiento de las rutas aéreas, se divide en transbordos terrestres y transbordos aéreos. Estas dos tenían también su propio fechador, y cuando había cartas fuera de valija o que eran entregadas en esas áreas, se utilizaba este fechador como cancelador. Vamos a ver un par de casos como este. Primero apareció lo que era transbordos terrestres, que manejaban el despacho de la correspondencia por vía superficie, principalmente por las OPAs y las rutas de camiones. Y también, me voy a brincar esa, la parte de su función era la parte, aquí están invertidos. Este es transbordos aéreos, que este es el cancelador, y esta era la función exactamente igual que la de transbordos terrestres, pero en aeropuerto y en pistas donde llegaba la correspondencia vía aérea y tenía que moverse a su siguiente punto. Entonces, aquí ahora sí vamos a ver, esta era la cancelación de transbordos aéreos. Si ustedes leen es trans con B, mientras que las de transportes, la abreviación es con P.
Entonces, este es transbordos aéreos. Y para transbordos terrestres, perdón, se encontraba esta que es T terrestres. ¿Ok? Aquí esta es una carta muy curiosa porque tiene una estampilla de correo aéreo, pero eh, es evidente que fue matasellada en el transbordo terrestre. Ahora, pudimos ver también en la parte de transbordos, en este modelo que yo presentaba, que trae un número, este número de aquí. También oí en alguna plática de mi oficina que hablaban que esto era la clase o el servicio que estaba ofreciendo el correo, pero realmente, bueno, la parte de nosotros como marcofilistas es determinar qué es lo que componía este matasello y no es la clase. Esto lo podemos comprobar porque aquí está ahora un número 7 también en transbordos, exactamente en un matasello igual, 3 transbordos 3 de 1943 y transbordos 7 de 1945, solamente que aquí se ve nulo. ¿A qué refieren? Bueno, la oficina, decíamos, existe una oficina de transportes que es la que coordinaba a transbordos, pero si transbordos era el que hacía ese movimiento, quería decir que en cada administración o en cada oficina existía un movimiento de transbordos. Por lo tanto, si nosotros vemos este 3 y este 7 e indagamos un poquito más, podemos encontrar documentación, por ejemplo, esta pequeña guía de Servicio Postal Mexicano, donde nos está mostrando las zonas y aquí podemos ver que el número 3 indicaba que era la delegación Benito Juárez con su administración número 3 y la 7 era la administración número 7 Gustavo Amadero. No tiene que ver nada con la clase del servicio que está ofreciendo primera, segunda o tercera clase, como en algún momento se mencionó en alguna plática. Esto es que sirva para poder ampliar nuestra información. Esto tiene que ver con en dónde estaba ubicado esta oficina de transbordos dentro de las administraciones de correos. Ahora, los fechadores. Hablo de fechadores, así eran conocidos, tienen la función de marcar las rutas, los departamentos, sus servicios, los derechos postales, pero excluyen los canceladores. Los canceladores, esto quiere decir todo aquel que su propósito ha sido ser aplicado en las estampillas. Y no lo digo también al aire, sino viene de la producción, el fin para el cual fue hecho ese cuño. Si el cuño era únicamente elaborado para poder colocar una fecha, este tenía la función o el nombre de ser fechador. Si este había sido elaborado para cancelar estampillas, entonces se le conocía como cancelador y no tenían prácticamente su objetivo principal no era solamente colocar fechas. Pero, como mencionaba, y por eso también es importante ver la parte del video de los departamentos en el Correo de México, cuando se encontraba una carta sin cancelar, ese fechador tenía que fungir como cancelador. Ahora vamos a la parte documentada, la parte bibliográfica, de donde indica que eran llamados fechadores. Para transportes y transbordos se identificaban como canceladores tipo, perdón, como fechadores o sellos, como sellos, lo marcan así, como sellos tipo 36. Y específicamente para los departamentos, todos en este caso los departamentos, incluyendo el de transportes, era el 36-3. Y el de las oficinas de transbordos era específicamente el 36-5. En la documentación se ve así. Este es un fechador, aquí lo menciona, 36.3, y aquí podemos leer la leyenda que dice, para uso de los departamentos y oficinas de la Dirección General de Correos. Recordemos que mencionaba la parte de transportes, era un departamento de la Dirección General de Correos. Ahora este es el 36.3 y teníamos también el 36.5, que este era exclusivo para transbordos y aquí lo dice claramente.
para uso de las oficinas postales de transbordos. Esto nos deja muy claro cuál era la función del fechador y para qué habían sido destinados, y que cada uno de ellos tenía una clasificación particular. Vamos a ir a una conclusión, es cómo una simple marca postal tiene en su propósito una historia e información tan amplia que permitiría desarrollar una colección detallada de historia postal o en su subclase de marcofilia que podríamos llevarla a un marco con un puntaje muy importante. ¿Por qué? Porque pocas veces se ve que son estudiados y, por supuesto, determinados para poder hacer colecciones de esta forma. Muchas gracias. Pasemos a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Mario. Interesante. Ok. Heinz. Sí, gracias Mario nuevamente por otra arista del correo mexicano. En algún Gracias. momento mencionaste OPAS y no explicaste de qué se trata y quedamos en el aire. Claro. Hay una plática también que di por ahí de lo que son las OPAs, las oficinas postales ambulantes. Ah, Estas ya, oficinas postales ambulantes prácticamente en esta plática que di no estaban exclusivamente relacionadas con los ferrocarriles. La oficina postal ambulante era también la de buques, las que regularmente llevaban esta marca de Paquebot. Eran relacionadas también con hubo oficinas, en México hubo oficinas en las líneas aéreas, entonces también ahí se le conoce también como una oficina postal ambulante. Eh, y vamos, aquí también en México hubo lo que era el servicio de era una combi que por ahí también en esa oficina postal, esa plática de oficinas postales ambulantes, van a ver que hubo un transporte, era una camionetita pequeña que iba en las comunidades recibiendo la correspondencia. También se le conoce como oficina postal ambulante a eso. Entonces, no era exclusivamente del ferrocarril, aunque muchos sí lo consideran como parte única de los ferrocarriles, pero no lo era, ¿no? muchas gracias Mario. No de nada. Eh, Mario, Claro, no. ¿entre qué año y qué año se conoce el uso de estas marcas? ¿Un estimado? La más temprana que he encontrado es a finales de los años 20. La más reciente sí estamos hablando de los años 90. Interesante. Ujú. Ay, gracias. Pero son más bien escasas, ¿no? Son escasas porque su utilización, su empleo es cuando una pieza no está matasellada. Claro. Regularmente todo debe estar matasellado en el mostrador cuando uno deja en ventanilla la carta. Pero al momento de no haber pasado por esa cancelación, era al azar, podían encontrarla en el movimiento de transbordos, podían encontrarla en el momento de entrega, podían encontrarla en el departamento de carteros. Entonces son escasas realmente, son poco vistas. Eh, Mucho también, y eso lo he visto en algunas estampillas que están desprendidas ya de los sobres, que se puede apreciar solamente el fragmento de trans. Y es lo que explicaba, determinar si es transbordos o transportes es muy, muy difícil. No podríamos determinarlo si no tenemos la pieza completa, y es la parte donde posiblemente sea más escaso encontrar la cancelación en un sobre. Pero, ¿puedo? Ujú. Pero había diferencias en la tipografía de uno y otro, por lo tanto podrías asimilarlo eventualmente a uno de los conocidos. Podría hacerse, pero no podríamos llegar a tener una certeza total. Les voy a mostrar un ejemplo. eh, Aquí, yo creo que este podría ser bueno. Si pudieras Ah, sí, ponerme en espérame. pantalla completa, por favor, Mau. Ahí. Ok, aquí yo tengo dos.
Aquí ven la de arriba, claramente dice trans con B, ¿ok? Aquí esto es fácilmente identificable. Es la Pero misma que tenías esta, en tu presentación. exactamente, esta de aquí abajo dice trans, es transportes o transbordos de esta misma. Existe en este mismo diseño, porque el diseño tendría que ver más con el fabricante, el que suministraba los matasellos, que con el eh, tamaño o diseño porque no había, en todos los manuales que he podido revisar del correo, existe indicación de que el fechador 36-3 debe de ser para el departamento de transportes, pero nunca hay dimensiones, nunca hay alguna especificación característica. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Al no existir indicaciones, el que nosotros vemos en la parte del manual regularmente es ovalado, es oblicuo Ujú, y es la más difícil de encontrar. La mayoría se encuentran circulares. Entonces, eso quiere decir que no había un estándar. ujú, Esta misma podríamos encontrarla con transportes o transbordos. Entonces, por ejemplo, esta no se conoce, no se alcanza a leer de dónde viene. Solamente la única manera de saber de dónde viene es encontrar una que pudiera ayudarnos a determinar, vamos a poner, qué es transportes, porque esta sí prácticamente puede decir la misma. Podría ser. Podría ser. Entonces, podríamos aseverarlo, sí, pero no tendríamos certeza al 100%, ¿no? O sea, entonces, esa parte es la que es compleja. Eh, por supuesto, yo creo que eh, siempre lo he dicho, quien lo ponga y diga transportes es correcto, pero quien lo ponga también y diga transbordos es correcto, porque no habría forma de aseverarlo, pero tampoco de refutarlo. Entonces, con un colega filatelista de aquí de la Ciudad de México, platicábamos y le decía, gran parte de la filatelia es un acto es un acto de fe, porque habría que creerlo, porque no hay muchas cosas que no podrían comprobarse, ¿no? Entonces, no se buscaría llegar a un debate si es sí o no, más bien dicho que con la constante de piezas pudiéramos llegar a determinar con mayor cercanía, ¿no? Pero aún así puede llegar un momento en el que nos digan, esto no es, esto tendría que ser transportes. Hay un libro, el libro de las oficinas postales ambulantes, que trae unas referencias, pero son dos o tres nada más. Y yo he encontrado diseños de transportes y transbordos como cinco o seis distintos. Entonces el modelo cambia, el diámetro es más grande, las letras son más pequeñas en uno, más altas en otro, y no hay forma como de estandarizarlo, ¿no? Mm. Mostraba el de Chihuahua, me voy a regresar a la presentación para poder verlo. Eh, Mostraba transbordos Chihuahua, transportes de Chihuahua, y aquí volvería a ser el mismo caso. Si nosotros tenemos un fragmento esta pista sabemos que es Chihuahua porque está completa en el sobre, pero si esta estuviera fuera, estuviera desprendida la estampilla, tendríamos transportes, pero entonces, ¿de qué ciudad podríamos estar hablando? ¿Ciudad de México, Distrito Federal, Chihuahua, Querétaro, Guadalajara o Jalisco, más bien dicho? Esa parte se vuelve también, pues, pues, eh, eh, una aseveración de buena fe. O sea, si no tuviéramos la pieza de abajo, no sabríamos de qué estado salió esta cancelación. Mm. Por eso es que digo, sí, sí, se puede ir. Y ese mismo transportes es del mismo tamaño que el de la Ciudad de México. Entonces, sí, evidentemente ahí se alcanzaría a ver que es transportes, pero no sabríamos de dónde sale, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? Sí, otra pregunta, comentario. Mario, de todas estas marcas, bueno, ¿has pensado escribir algo? Casi siempre hago un trabajo de un marco, son escasas, este, en sobre son un poquito difíciles, hay unas que están en muy malas condiciones, Ujú, necesitas dos o tres para poder... Yo en un inicio, cuando encontré esta pieza, eh, mi, mi intención fue, voy a buscar una que se lea mejor. ujú, Y cuando la encontré, dije, no, pues ya la hice. Aquí está. México DF, Oficina Central de Transbordos. Pero entonces ahí fue donde identifiqué que tenían una zona distinta que solamente podría entenderse con esta. ujú, Yeah. Esa es una libreta donde justamente la gente del correo se apoyaba para indicar hacia qué zona iba a ir ujú, un bulto. Entonces, uno dice, bueno, ya la hice, ya tengo una mejor. No, resulta que esta todavía no he encontrado una igual porque esta es la de la zona 3 y esta es la de la 7. ujú, Entonces, ahora el reto en un solo marco, podríamos prácticamente incluir las 16 zonas. ujú, Y esa es la parte que podría ser una buena. Entonces, estoy escribiendo, pero necesito más material para que pudiera consolidarse ya también en un trabajo, por lo menos de un marco, ¿no? No hay ujú, obligación de que sea un marco, eso también lo dejo claro, no tenemos que terminar siendo una colección de competencia, ujú, pero pues, a mí ya me queda el antecedente, ya lo puedo poner y cuando llegue a ver algún lugar ya no hago una presentación itinerante, ¿no? De siempre la colección en diferentes eventos, puedo enviar a algún evento una cuestión o un trabajo que no se haya visto. sí. Mario, y en teoría estas marcas tendrían que haber estado disponibles en todo México. Sí, definitivamente. Todos los estados Ujú, que tenían una dirección una, cada estado, bueno, hay una dirección general de correos ujú, y había una dirección regional, sí. la dirección centro, la dirección sur. Entonces, esas direcciones tenían sus administraciones y asignaban una oficina de transportes y esta determinaba cuáles iban a ser los puntos de transbordo. Ujú, Entonces, sí, todos los estados deben de tener. eh, por ejemplo, hay estados como Chiapas, como Tabasco, que son muy poco mencionados en México, casi todo el mundo se refiere a Distrito Federal, ujú, pero si hablamos de Chiapas, Tabasco, Guerrero, el mismo Colima, son piezas súper escasas. Las mismas cancelaciones de las administraciones son muy difíciles. Entonces, eh, encontrar un transbordos Colima ujú. puede ser, puede ser si ya arma alguien un trabajo en forma, pues puede ser algo que cuando lo encuentres te emocione más que encontrar el abrazo de Acatempa con el centro invertido, ¿no? Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Mm, México tiene el código postal telegráfico, digamos, tiene una codificación, reglamentación de cómo tenía o debía funcionar el correo. Sí. Tenía Ah, dos manuales, código postal y la guía postal. El código postal era la regulación ajá. general y la guía postal era más operativa, más qué hacer con cada una de ellas. A partir de los años 50 desaparece la guía y queda todo concentrado en el código postal y tiene prácticamente su uso hasta 1985, que aparece ya la figura del servicio postal mexicano, donde cambia el código postal a los manuales operativos del correo. Y ahí desaparece este libro que los funcionarios del correo le llaman la Biblia del correo, porque ahí Ya. viene prácticamente todo. Ahí estaba estipulado de cómo funcionaban estas oficinas. Sí, exactamente, Ah, a grandes rasgos.
Ok, gracias, Mario. No, gracias a ustedes. No, no miro más Gracias, manos Mario. en alto, así que nuevamente, Mario, felicidades. Muy interesante la charla. Gracias. Espero que haya sido de su agrado. Muy breve, pero trato de estar buscando cosas innovadoras que no se haya platicado tanto. Perfecto, muchas gracias a ti y a todos los presentes el día de hoy. Y